Argentina en la Segunda Guerra Mundial. La historia de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial fue un periodo complejo que comenzó en 1939, luego del estallido de la guerra en Europa y acabó en 1945 con la rendición del Imperio del Japón. La influencia alemana e italiana en Argentina fue fuerte principalmente debido a la presencia de numerosos inmigrantes de ambos países y la tradicional rivalidad de Argentina con el Reino Unido fomentó la creencia de que el gobierno argentino simpatizaba con la causa alemana. Debido a los estrechos vínculos entre Alemania y Argentina, esta última se mantuvo neutral durante la mayor parte de la guerra, a pesar de las disputas internas y la presión de Estados Unidos para unirse a los aliados. Argentina finalmente cedió ante la presión aliada, rompiendo relaciones con las potencias del eje el 26 de enero de 1944 y declarando la guerra a Alemania y Japón el 27 de marzo de 1945. Revolución del 43. Castillo fue destituido mediante un golpe de Estado consumado el 4 de junio de 1943, el cual marcó el fin de la década infame caracterizada por el fraude electoral, asumiendo Rosen como presidente. El nuevo gobierno tomó medidas tanto progresistas como reaccionarias. Estableció precios máximos para productos populares, redujo alquileres, anuló los privilegios de la fábrica Chadopi e hizo gratuitos los hospitales. Rosen se entrevistó con un delegado de la Embajada Británica el 5 de junio y prometió romper relaciones con las potencias del eje y declararles la guerra en un plazo de 72 horas. Poco después, Rosen fue reemplazado por Pedro Pablo Ramírez. Así, el mandato de Rosen se convirtió en el más corto para un presidente no interino en la historia argentina. El Departamento de Estado festejaba la aparición del Grupo de Oficiales Unidos, GOU, en el año 1943, entre los cuales estaba Juan Domingo Perón, porque consideraban que cualquier recambio de funcionarios en el país sería un apoyo para los aliados. Ramírez designó como ministro de Relaciones Exteriores al contraalmirante Segundo Storni, un nacionalista moderado aliadófilo, partidario de la entrada de Argentina en la guerra. El gobierno mantuvo discusiones diplomáticas con Estados Unidos, en las que Argentina solicitó aviones, combustible, buques y tecnología militar. Argentina no declaró la guerra, aunque se mantenía cercana a los aliados enviándoles alimentos, ya que las potencias del eje no habían tomado acción contra el país que justificase una declaración de guerra. En ese respecto, el 5 de agosto de 1943 fue enviada una carta personal al secretario de Estado estadounidense, Cordell Hull, anticipándole que era intención de Argentina romper relaciones con las potencias del eje, pero también le solicitaba paciencia para ir creando un clima de ruptura en el país, a la vez que solicitaba un gesto por parte de los Estados Unidos en materia de suministro de armamentos, a fin de aislar a los neutralistas. Estados Unidos se inclinaba por respaldar militarmente a Brasil para que Argentina atacase en su nombre. El embajador brasileño en Washington DC apuntó que la Fuerza Aérea Brasileña podría destruir Buenos Aires por completo. Argentina era una fuente crucial de abastecimientos para las Islas Británicas, llegando a representar incluso el 40% del consumo británico de carnes. El Partido Comunista Argentino optó por alinearse con la diplomacia soviética. Como resultado, respaldó la neutralidad y se opuso a la influencia británica en Argentina durante las etapas tempranas de la guerra, en línea con el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética. La Operación Barbarroja y la consecuente entrada soviética en la guerra causaron un drástico giro en su actitud. Los comunistas se mostraron a favor de la guerra y dejaron de apoyar las huelgas laborales contra fábricas británicas en Argentina. Este cambio redujo el apoyo de los trabajadores al Partido Comunista, quienes viraron hacia Perón y el nuevo gobierno. 38. Desde el punto de vista económico, Argentina actuó en el abastecimiento a los países aliados de una forma similar a Estados Unidos con su ley de préstamos y arriendos, que permitió financiar el armamento militar de esos países sin contraprestación inmediata. Edelmiro Julián Farrell asumió la presidencia el 24 de febrero. El 26 de enero de 1944,
el gobierno argentino rompía las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, emitiéndose un comunicado que rezaba: declárase el estado de guerra entre la República Argentina y el Imperio del Japón, y que en el artículo 3 le declaraba la guerra a Alemania. El 20 de marzo, el encargado de negocios británico Alfred Noble se reunió con Farrell para subrayar la necesidad de dar aquel paso. Pero existía oposición dentro del ejército y la opinión pública se encontraba dividida en torno a declarar la guerra o no. Sin embargo, el presidente tomó medidas tendientes a mejorar su imagen: cese total del intercambio comercial con los países del eje, cierre de publicaciones pronazis, intervención de empresas alemanas y arresto de un número importante de espías nazis o sospechosos de serlo. El 27 de marzo, al mismo tiempo que la mayor parte de los países latinoamericanos, Argentina le declaró la guerra a Alemania y Japón y una semana después firmó el Acta de Chapultepec, quedando habilitada a participar en la Conferencia de San Francisco que fundó las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, integrando el grupo de los 51 países fundadores. Cuando los aliados capturaron Frankfurt, Argentina formalizó finalmente las negociaciones. El 27 de marzo, mediante el decreto 6.945, Argentina le declaró la guerra al Imperio del Japón y por extensión a Alemania, como aliada de este. Laforja se distanció del gobierno debido a esto, pero Arturo Jauretche comprendería las razones más tarde. Jauretche razonó que los Estados Unidos eran hostiles hacia Argentina por la negativa de esta a entrar en la guerra, mientras que la neutralidad se fundamentaba en la defensa de intereses argentinos, los cuales ya no estarían en juego con una declaración de guerra en un momento en que el país no participaría de hecho en el conflicto. Jauretche reconocería que el pragmatismo de Perón era mejor para el país que su perspectiva idealista de mantener la neutralidad hasta el final. La mayoría de los países latinoamericanos declararon la guerra entre enero y fines de febrero, solo poco más de un mes antes que la Argentina. Hasta la ruptura de relaciones entre Argentina y Alemania en enero de 1944, los argentinos considerados judíos eran tratados como extranjeros no judíos en la Europa ocupada y gozaron de privilegios adicionales respecto a los ciudadanos de cualquier otro país neutral gracias a que la embajada argentina en Berlín logró obtener un estatuto absolutamente excepcional para sus connacionales. Finalmente, en noviembre de 1944 Hood renunció dejando en su lugar a Edward Stettin Tinges, que nombró a Rockefeller como secretario asistente de Asuntos Latinoamericanos. Entonces la política hacia la Argentina cambió abruptamente. Rockefeller enfocó, pragmáticamente, sus relaciones con el nuevo gobierno y se produjo el acercamiento entre ambos países en el mes de abril con el envío de la misión Warren, que llegó a importantes acuerdos económicos y políticos con el gobierno de Argentina. Se calcula que unos 5.000 voluntarios, entre ellos 400 mujeres, participaron activamente de las acciones aliadas durante 4 años. A mediados de ese año fuerzas argentinas capturan un submarino alemán aguas adentro tratando de rendirse y lo primero que hicieron fue comunicarse con el Estado Mayor Naval para pedir instrucciones. Luego de esto, el barreminas Comodoro Paí y 2 submarinos argentinos salieron al encuentro del U-Boat a casi 3 millas de la costa y procedieron a abordar la nave. Ya en tierra, la tripulación fue internada y sometida a interrogatorio. Al día siguiente, el comandante del U-977 firmó el acta de rendición del submarino y la tripulación fue trasladada a Buenos Aires para nuevos interrogatorios. Finalmente, la tripulación sería enviada a los Estados Unidos, antes de ser repatriada a Alemania y liberados en menos de un año.